Y ya luego de la restauración, ver un poco, aquí podemos nosotros ver dentro de los elementos, diríamos, si seguimos los rastros políticos, ¿no? Ver dos grupos predominantes. Por un lado, mirar a el grupo de los baecistas, por otro lado, mirar a esa facción liberal en donde Gregorio Luperón, mencioné ya, Ulises Francisco Espaillat, Pedro Francisco Bonó, Gregorio Villini, el propio Ulises Serós, Lilis, entre otros, ¿no? Fernando Arturo de Meriño, por poner algunos otros ejemplos, van a ser representantes de esa idea liberal que van a poner ese contrapeso a la administración baecista, puntualmente mencionar ese gobierno de los 6 años de Báez, 1868-1874, que va a ser un gobierno que va a tener nuevamente ese deseo de anexión, ese deseo de injerencia extranjera, y es donde nace, también es importante puntualizar, lo que conocemos puntualmente como deuda nacional, como deuda pública, en este caso externa, ¿no? Y aquí entonces mencionar 3 compañías. Por un lado está la Hartmont, que es la que con el gobierno de Báez comienza, ¿no?, esa injerencia en el país, injerencia económica. Está la compañía Westendorf, que ya a finales del siglo XIX va a lograr entrar también en el país como parte de, si se quiere, ¿no?, de esa deuda pública externa, deuda pública internacional. Y un elemento interesante también viene a ser la participación de los Estados Unidos, que comienza con la Santo Domingo Improvement Company. Entonces todo esa segunda mitad del siglo XIX viene marcado por esto. A mí siempre me gusta darle una mirada al contexto internacional para ver cómo, como dije ahorita, somos una isla pero no estamos aislados, cómo la República Dominicana o lo que acontece en la República Dominicana viene a ser el resultado de cosas o está conectado con cosas que van sucediendo en todo, diríamos, el mundo. Por ejemplo, si damos una mirada al nivel regional, Estados Unidos, en el proceso que estamos hablando, anexión, restauración, está inmerso en un proceso de guerra de secesión. Y es por eso que vemos que muchas veces nos preguntábamos de por qué Estados Unidos, que ya va entrando en un proceso, si se quiere, imperialista, ya ha sido décadas anteriores promovida esa doctrina de Monroe, cómo Estados Unidos no participa dentro de ese deseo de Buenaventura Báez, de ese deseo de Pedro Santana de anexar. En el caso puntual, Pedro Santana en el 61 anexa a España. Entonces, como Estados Unidos no tiene una participación en este conflicto. Ya vemos cómo la guerra de secesión de Estados Unidos poco va a llevar a Estados Unidos a estar en su conflicto interno, guerra civil interna, ¿no? Eso por un lado. Pero también ese siglo XIX marca una serie de condiciones en ese continente al cual nosotros siempre vamos a estar amarrados, que es el continente europeo. Mencionar una serie de revoluciones, oleadas revolucionarias, la revolución del 20, por ejemplo, en el caso de España, la revolución del 30 en Francia, la revolución del 48 en Francia, que promueven ideas revolucionarias, que promueven rompimiento, si se quiere, con ese orden monárquico, y todo esto va a ir calando en esas ideas liberales dominicanas en ese siglo XIX. Eso es importante mirarlo, ¿no? Pero ya luego mirar a los Estados Unidos, que entra a finales del siglo XIX de manera directa a impactar en la vida económica y posteriormente siglo XX en la vida política dominicana, y todo, diríamos, esa injerencia económica que se puntualiza, decía hace un momento, por lo que viene a ser una serie de préstitos, ¿no?, que se le van a otorgar a través o por medio a la Santo Domingo Improvement Company, pero que luego van a ir, si se quiere, amoldazando, amarrando a los políticos, a las administraciones políticas dominicanas entrando ese siglo XX, y ahí entonces hablar de 1904, el protocolo de 1904, hablar de 1905, el modus vivendi de 1905, que viene a ser lo que en términos internacionales conocemos nosotros como la diplomacia del dólar, como a partir de 1904, que es donde inicia a aplicarse la diplomacia del dólar, y desde aquí en toda Latinoamérica, cómo viene a hacer esto, diríamos,
digamos, hasta cierto punto un amoldazamiento para el devenir político dominicano. Entonces, entrado ese siglo XX, 1899 hasta 1916, ese proceso va a ser muy marcado por la influencia estadounidense, y es lo que también va a ocasionar la injerencia de los Estados Unidos y lo que vamos a ver en el 16 ya, la ocupación de los Estados Unidos. Y ya luego ver ese proceso de ocupación estadounidense del 16 al 24, ahí podríamos nosotros mencionar, ¿no?, cómo también la población dominicana estuvo opuesta a esa ocupación. Movimientos nacionalistas encabezados por dominicanos como Américo Lugo, como los hermanos Federico y Enríquez y Carvajal, ¿no? Federico y Francisco Enríquez y Carvajal, entre muchos otros. Movimientos campesinos, movimientos revolucionarios como los gavilleros, es un nombre, es importante decirlo, gavillero, nombre despectivo, que los propios americanos les ponen a estos revolucionarios dominicanos que simplemente se oponen a la injerencia estadounidense en territorio nacional y se oponen a cómo los americanos, a través de medidas drásticas como el sistema Torrens, pretenden quitarle territorio a esos campesinos, terrenos, ¿no? Entonces, medidas, por ejemplo, como el desarme, medidas como la censura a la prensa, medidas para, si se quiere, afectar a los propietarios de tierras en la República Dominicana, son, dentro de muchas cosas, las que se ve, que mueven, ¿no?, ese ideal nacionalista. Pero también aquí ver el papel de una gran generación de mujeres que participan en contra de la ocupación estadounidense, mencionar a Ercilia Pepín, mencionar a las hermanas Pellerano, por ejemplo, y mencionar, por poner, a Petronila Angélica Gómez, por poner algunos ejemplos, mujeres que, aunque promovieron también el feminismo en la República Dominicana, van a comulgar dentro de las ideas nacionalistas dominicanas en contra de la injerencia extranjera de los Estados Unidos en la República Dominicana 1916-1924. Y esto va a ir calando también a un proceso transitorio desde el 24, con la instauración de un gobierno provisorio que lo va a encabezar Juan Bautista Vicinis Burgos, y luego unas elecciones en el 24 que son ganadas por Horacio Vázquez. Como desde el 24 al 30 esa crisis política, esa diferencia de líderes políticos, Diego Velázquez, propio Horacio Vázquez, y ya luego una figura que va en ascenso, que va en crecimiento, que es Rafael Leónidas Trujillo, cómo logra a partir de esa transición llegar a una dictadura, ¿no? Una dictadura que es explicada en el también contexto internacional. Vamos a ver una injerencia a partir de esa diplomacia del Gran Garrote, y que posterior va a transformarse en el Buen Vecino, ¿no? Pero esa diplomacia del Gran Garrote que se va a aplicar en toda América Latina, y cómo los Estados Unidos va a ayudar, va a contribuir para que en América Latina se instauren en la segunda, tercera década del siglo XX dictaduras que vayan en contra de esas ideas nacionalistas, ¿no? Y que posteriormente, décadas después, entonces cambia el discurso y se van a promover gobiernos para ir en contra de esas ideas comunistas, esa revolución cubana, esa revolución rusa del 17, en el 22-24, con la creación de la URSS. También va a ir Estados Unidos promoviendo ideas en contra, ¿no? Promoviendo ese capitalismo y promoviendo esa diferenciación para ir, si se quiere, sacando de su margen de influencia a esas ideas revolucionarias, a esas ideas transformadoras, socialistas, que se van a promover a partir del 22-24, pero que van a ir calando en la República Dominicana con el triunfo de la Revolución Cubana en 1959. En el año 1916, Estados Unidos invade la República Dominicana. Estuvimos en esa invasión desde 1916 hasta 1924. En el 15 habían invadido Haití y en el 16 a nosotros. Esa invasión termina en 1924 con la llegada del poder de un señor llamado Horacio Vázquez. Pero una de las cosas por las que hicieron los estadounidenses fue la de crear un ejército importante. Y dentro de ese ejército hubo un joven que se destacó bastante, llamado Rafael Leónidas Trujillo, al punto de que gozó del privilegio y de la consideración de los Estados Unidos. Igualmente, también de Horacio Vázquez, el presidente, quien lo consideraba prácticamente como su hijo y lo puso al jefe del ejército, como jefe del ejército. Trujillo decidió darle un golpe de estado a Horacio Vázquez, que era su padrino en el sentido
de la protección que le dio en el ejército. Ese golpe de Estado que le dio Trujillo a Horacio Vázquez, al mismo tiempo coincidió con un plan que tenía Estados Unidos. Y era de que con la intención de empezar a ponerle freno al auge que estaba teniendo el comunismo en América, Estados Unidos comenzó a colocar dictadores en América. Y entonces nosotros tuvimos dictadores como Pérez Jiménez en Venezuela, como Videla en Argentina, como Somoza en Nicaragua, como Pinilla en Panamá, dictadores como Jean-Claude Duvalier en Haití y Trujillo aquí. Entonces eso formó parte como de esa estrategia de Estados Unidos. Por eso Trujillo duró un tiempo bien protegido por los Estados Unidos. Durante Trujillo, el gobierno de Trujillo, nosotros duramos 30 años bajo una dictadura. Aquí es importante aclarar una cosa. Trujillo le dio a la República Dominicana una especie de estabilidad que nosotros no teníamos. Déjame decirte que entre 1844 a 1856, aquí hubo más de 20 presidentes. Y entre 1889 a 1916, nosotros tuvimos unos 12 presidentes. Eso habla de la inestabilidad política y social que nosotros. Esa estabilidad se recobra cuando Horacio Vázquez llega al poder en 1924, que puede durar 6 años, porque todos los demás presidentes eran destituidos por golpe de Estado, por lo que fuese, y duraban, era 1 año, 2 años, a veces hasta meses, y eran destituidos. El presidente que le va a dar como una estabilidad más grande a la República Dominicana iba a ser Trujillo, porque gobernó durante 30 años. Ininterrumpido. Fue un periodo que se caracterizó, diríamos, por una experiencia agridulce en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque si bien por un lado se experimentó todo lo que ya sabemos de la parte de la represión en la que vivía la sociedad, la cantidad de personas que murieron durante ese proceso, la restricción de las libertades, porque no era una democracia, aquí el dueño de todo era Trujillo y su familia, pero también entonces Trujillo se dedicó a desarrollar el aparato estatal en la República Dominicana, creando las instituciones financieras, creando el peso dominicano, creando cantidades de infraestructuras, carreteras, etcétera, 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 etcétera. Entonces ese es como el balance que yo puedo hacer de la dictadura de Trujillo. Fue un proceso que yo lo catalogo como un proceso agridulce, porque reitero, muchas personas murieron, muchas personas valiosas. La gente que lo adversaban tenían 2 opciones: o se iban del país o tenían que servirle a él, porque si no le servían a él, entonces la tercera opción era la muerte de esas personas. Entonces, mirar a Rafael Leónidas Trujillo, que llega al gobierno en 1930 y que va a tener unos 31 años de gobierno, ¿no? Pero se debe mirar la etapa, creo que conocemos mucho de Trujillo, pero mirar la etapa de crisis de Trujillo, que va a estar marcada en esa década del 50, la década del 50, con lo que viene a ser la desaparición de Galíndez, por ejemplo, que a partir de acá se da el quiebre de la dictadura. Luego una serie de expediciones, la de Cayo Conflictes en el 47, la de Luperón en el 49, la de Constanza, Maimón y Estero Hondo en el 59, 3 expediciones que desde Cuba, apoyadas por Fidel Castro, por dominicanos que estaban exiliados, vienen a luchar en contra de la dictadura. Entonces estas 3 expediciones también hay que mencionarlas, pero hay una crisis económica puntual con la conmemoración en 1955 de la Feria de la Paz y la Confraternidad del Mundo Libre, en donde Trujillo quiso mostrar todo el esplendor, todo vanagloriarse, ¿no? Vanagloriar esos 25 años de gobierno, del 30 al 55, pero dejó sumergido al país en una agudizante crisis, y esto va a marcar, si se quiere, esa crisis desde el punto de vista económico de la dictadura de Trujillo. Va a ser la última gota que se le coloca al vaso, ¿no? Pero también hay una crisis diplomática con el atentado que se le da en el 60 a Rómulo Betancourt y cómo la OEA le coloca sanciones al país, a la dictadura. Entonces estas 3 crisis van a ser importantes, pero una crisis política también que va muy de la mano, va muy conectado con lo que serían las expediciones, particularmente la última, la de 1959 de Constanza, Maimón y Estero Hondo, que va a calar a la población y a un grupo en particular, la creación
de un movimiento político, un partido político que viene a llamarse como el Movimiento 14 de junio. 14 de junio, que fue uno de esos días en donde se materializa la llegada de estos expedicionarios en el 59. Entonces, todo esto va a llevar a que personas como Manuel Aurelio Tavares Justo Manolo, a que personas como Minerva Mirabal, las mariposas, las hermanas Mirabal, Patria, Minerva, María Teresa, y de aquí entonces saltar María Teresa, Minerva, cómo este grupo de jóvenes van a comulgar en que la dictadura de Trujillo también debe terminar. Bueno, y termina en 1961, acá en Santo Domingo, ¿verdad? Asesinan al dictador en lo que hoy se conoce como la Avenida 30 de Mayo, que conecta, diríamos, o es la continuación de lo que conocemos como la Avenida George Washington en el Malecón. Acá un grupo de dominicanos se organizan para asesinar al dictador con múltiples motivaciones. Ahí resaltar la motivación de Antonio de la Maza, que era uno de esos, si se quiere, beneficiados de la dictadura, pero que en un momento en particular, cuando el dictador asesina a su hermano, Octavio de la Maza, promueve a que desde Santiago, con alta influencia en la región del Cibao, también se coloque, ¿no?, como parte de esos que van a estar en contra de la dictadura y que promueven particularmente el asesinato, el ajusticiamiento de Trujillo en 1961. Todos esos que participaron en un momento estuvieron conectados, estuvieron ligados a la dictadura. Por ejemplo, Amado García Guerrero, Pedro Livio Cedeño, Roberto Pastoriza, el propio Amía Matió, Antonio de la Maza, todos estuvieron en un momento determinado ligados a la dictadura, al menos los cabecillas, ¿no? Al menos los cabecillas. Es importante mirar eso. Cuando muere Trujillo, o lo asesinan en el año 1961, ahí se produjo un proceso, si se quiere, como de inestabilidad sociopolítica en la República Dominicana, hasta que en el año 1963 llega al poder Juan Bosch. Juan Bosch había fundado un partido llamado Partido Revolucionario Dominicano, PRD, en Cuba. Pero Juan Bosch apenas duró 6 meses en el poder. Le dieron un golpe de Estado. Ahí hubo otro proceso después que muere Juan Bosch, se crea un consejo de Estado, un triunvirato que iban a gobernar y a organizar las elecciones. Pero al mismo tiempo se produjo una guerra civil porque habían quienes exigían que volviéramos otra vez a la democracia con Juan Bosch y que se retomara una constitución en 1963 que había creado Juan Bosch y que se entendía la más liberal que habíamos tenido hasta ese momento. Eso dio al traste a que en 1965 nos invadiera de nuevo Estados Unidos. Y ya luego conectar la historia dominicana con lo que viene a ser ese contexto internacional de Guerra Fría, de la lucha de los Estados Unidos en busca de la defensa de esa seguridad nacional, la lucha en contra del comunismo a partir en América en particular, de lo que viene a ser el triunfo de la Revolución Cubana, como ya he mencionado, y de la crisis que se da la década del 60, crisis de los misiles en Cuba. Viene los Estados Unidos a promover el tema de sacar la influencia comunista de toda América Latina, y aquí entonces se va a fraguar en el país lo que sería un golpe de Estado icónico, el golpe de Estado del 63, 25 de septiembre del 63, a Juan Bosch, que va a llamar mucho la atención en todo el mundo, ¿no? Así como en Pinochet también, en este contexto de Guerra Fría, se materializa un golpe de Estado. Allende, Pinochet, le realiza un golpe de Estado al presidente Allende, ¿no? América del Sur, particularmente Chile. Todo esto viene a ser parte de esa lucha. Aquí se materializa una guerra civil en el 65, que no es más que la respuesta de un grupo de políticos y militares a lo que fue el golpe de Estado a Juan Bosch en el 63, y que van a vender, que van a promover la idea de la vuelta a la constitucionalidad. Artistas, militares, políticos, sociedad en sentido general, se van a aglutinar en el 65 en contra de la administración de ese famoso triunvirato. Comienza con Emilio de los Santos en el 63, pero que termina con Ritt Cabral en el 65, con la renuncia de Ritt Cabral, ¿verdad? Entonces es importante mirar eso. Ya luego de esta guerra de abril, que también va a ser, diríamos, tocada por una segunda ocupación, intervención estadounidense en el 65, y que esa guerra civil del 65 posteriormente se convierte en una guerra nacional contra de los yanquis, de los estadounidenses. Así le llamaban, si se quiere, los artistas, los moralistas de la guerra de abril, le llamaban los fuera yanquis. Hay una serie de pancartas, de letreros, de fotografías
en donde se promueve esa idea, ¿no? Y que en 1966 se celebraran elecciones y subiera al poder un señor llamado Joaquín Balaguer. Joaquín Balaguer iba a gobernar por 12 años ininterrumpido. Balaguer venía de la escuela de Trujillo. Por eso Balaguer tuvo un periodo semidictatorial, si se quiere. Si bien mantuvo el orden de la represión, de la persecución, de lo que ellos llamaban el comunismo, donde mataron muchos jóvenes valiosos, por todo eso, etc. También Balaguer vino con una mentalidad diferente, y Balaguer venía con la idea de industrializar el país, porque ya entendía que la agricultura como modelo económico no generaba las riquezas que el país necesitaba. Empezó con un proceso para industrializar el país, creó un estado protegido para los empresarios y las industrias, generando facilidades para las divisas, ese tipo de cosas. Se creó un estado para importarlo todo, y eso del estado porque hasta el momento los empresarios y las industrias que teníamos lo que hacían era que se dedicaban a la importación. Eso cambió de alguna manera los niveles alimenticios de la sociedad dominicana, y nosotros pasamos de consumir víveres, huevos, leche, a consumir cereales y enlatados. Esto fue durante 12 años, hasta que en el año 1978 el pueblo decide sacar a Balaguer del poder, porque, como reitero, había un sistema semidictatorial. Ya luego, en el histórico, ver los 12 años de Balaguer, que también es un periodo muy marcado, así como la dictadura de Trujillo, algo que no dijimos, ¿no? La dictadura de Trujillo tiene sus sombras y sus luces. Es un periodo en donde se construye mucho, se consolida a nivel económico, el tema de la creación de la moneda, el tema de la creación de bancos. Todo esto va a consolidar a nuestro país, y va a consolidar a la dictadura. Lo mismo ocurre los 12 años de Balaguer. Bueno, hay algo que se llama el reformismo dependiente o el bonapartismo, que se ve tanto en el nivel educacional como en el nivel económico, ¿no? Durante los 12 años de Balaguer. Y ese reformismo dependiente tiene que ver con la injerencia de los Estados Unidos y el apoyo económico de los Estados Unidos a, diríamos, los gobiernos de Balaguer, 1966, 1978. Bueno, 12 años de Balaguer, como acabo de decir, ¿no? Y aquí algo que se puntualiza mucho es cómo se ven afectados una generación prometedora, influenciada por las ideas de revolución, influenciada por las ideas de, si se quiere, ¿no?, de comunistas, si se quiere, Partido 14 de Junio, ya Partido Comunista, Partido Socialista Popular, Partido Comunista Dominicano y el Movimiento Popular Dominicano, una serie de organizaciones que promueven, también las consecuencias de esa guerra de abril, un tamaño ya radical, unos palmeros totalmente radical, jóvenes que pertenecían, ¿no?, a organizaciones políticas como el 14 de junio y otras, promueven también, diríamos, derribar ese gobierno de Balaguer, por entender de que lo que se buscaba en la lucha contra el conservadurismo no se alcanzó, y se pretendía entonces terminar con esos 12 años de Balaguer. Por medio de las elecciones, en el 78 se logra, gana el Antonio Guzmán Fernández en el 78, y vamos a tener ahí 8 años de gobierno de otro sector político, otro partido político conocido como el Partido de la Revolución Dominicana, PRD, y ya se va dando en el histórico una alternación en el poder. Sube al poder un señor llamado Antonio Guzmán Fernández. Con Antonio Guzmán Fernández se inicia lo que en República Dominicana se conoce como la cultura democrática de la República Dominicana. De hecho, se puede decir que realmente la democracia en República Dominicana comienza con Antonio Guzmán Fernández en el 78. Liberó los presos políticos, permitió que los que estaban en el exilio regresaran al país. Guzmán vino con una política social incluyente, comenzó por aumentar presupuesto a salud, a educación, empezó a aumentar los salarios de las personas. El gran problema es que lamentablemente las empresas nuestras también comenzaron a exportar. No teníamos un sistema fiscal lo suficientemente fortalecido. Guzmán comenzó a endeudarse y entonces se le generó una crisis económica que hasta ese momento era la más grande que habíamos entendido. Faltando 40 días para concluir su gobierno, Guzmán se suicidó. Sube al poder otra persona de su propio partido, que fue Salvador Jorge Blanco, en el 82. El 78 es marcado en la historia dominicana como esa transición democrática verdadera, aunque se habla desde la caída de Trujillo, el 61 en adelante, pero puntualmente en el 78 es que vamos a ver cómo se va alternando el poder en términos de liderazgo, en términos de partidos políticos. Entonces, Salvador Jorge Blanco se encuentra con 3 tipos de crisis.
Se encuentra con la crisis económica que dejó Guzmán, se encuentra con una crisis emocional que tenía el país porque nunca había experimentado hasta ese momento el suicidio de un presidente, pero también la crisis de Jorge Blanco coincidió con una crisis que hubo en América Latina completa. De hecho, la década de los 80 es conocida por los economistas como la década perdida, porque ninguna economía en América Latina creció. Entonces eso le generó también una crisis muy fuerte a Salvador Jorge Blanco, al punto de que en 1984 casi le dan un golpe de Estado. Salvador Jorge Blanco decidió cambiar el modelo económico de República Dominicana, y es Salvador Jorge Blanco quien cambia al modelo que tenemos hoy en día, un modelo económico que está centrado en zona franca, el turismo y las remesas. Entre el 84 y 86 se asume ese modelo económico, pero en el 86 sale del poder Jorge Blanco, regresa de nuevo Balaguer. Balaguer venía con la misma idea que tenía cuando los 12 años, del 66 a 78, pero ya el panorama había cambiado, por lo que también Balaguer tuvo que hacer la transición hacia la democracia y seguir ya en el plano de ir fortaleciendo la democracia, porque ya en relación al sistema de gobierno ya no había vuelta atrás. Ya la sociedad no toleraba la represión, no toleraba el tema de las persecuciones por ideas ni nada por el estilo, y no le quedó otra alternativa de que tener que cambiar su modelo, su esquema de pensamiento, de gobernar, y ya podríamos decir que con Balaguer luego es que comienza a consolidarse la democracia dominicana otra vez, hasta que en el 96 llega Leonel Fernández. Balaguer gobernó desde el 86 hasta el 96, 10 años más, completó 22 años de gobierno. En el 96 llega Leonel Fernández, que en un primer momento su idea de gobierno estuvo muy centrada en algo que se conocía como el consenso de Washington, que eran las ideas neoliberales del momento. Leonel Fernández empezó un proceso de capitalización de las empresas públicas, pero algo importante de Leonel fue que Leonel también empezó un proceso de tecnologización en el país. Diríamos que con Leonel también empieza la era moderna en base a dar el paso hacia la tecnología en la República Dominicana. Pero ese gobierno de Leonel no fue muy entendido y sale del poder en el año 2000 y llega Hipólito Mejía. En los 2 primeros años de Hipólito Mejía nosotros tuvimos conquistas importantes, porque Hipólito Mejía quiso venir con una cierta base social un poco más incluyente, y Hipólito Mejía es quien crea la seguridad social en la República Dominicana. Hipólito Mejía creó un ministerio de la juventud, creó un ministerio de la mujer, en fin, empezó, y esos 2 primeros años, pero luego a Hipólito se le produjo una crisis por la quiebra de 3 bancos comerciales que no supo manejarse, y se produjo una crisis económica bastante grande en el país en el año 2003, y en el 2004 Hipólito sale del gobierno y gana de nuevo Leonel Fernández. Leonel se va a extender desde el año 2004 hasta el año 2012. Leonel en ese segundo periodo ahora vino con una idea más de trabajar en la imagen física del país, y entonces vino con bastante infraestructura y construyó metro, construyó elevado, construyó túneles, construyó carreteras que aquí le dicen circunvalación. Por eso decía que construyó algo importante que hizo Leonel fue la idea de construir campus universitarios de la universidad estatal en las provincias también, y entonces por eso lo que nosotros vemos hoy en día es como parte de la obra de Leonel, cuando nosotros miramos la parte de infraestructura de la capital de la República Dominicana. Pero en el año 2012 gana Danilo Medina. Danilo Medina hizo un gobierno que fue muy centrado en la base social con la gente. Entonces Danilo vino con el tema de, primero, invertir en educación, aumentó el 4% del Producto Interno Bruto de la educación, hizo la construcción de aulas y de escuelas más grandes que se ha hecho en la historia dominicana. Danilo Medina entonces asumió como modelo educativo la jornada escolar extendida, un modelo que tenía un impacto no solo educativo sino social para las familias. También creó lo que se llamó banca solidaria para que la gente de bajos recursos económicos tuviesen acceso a préstamos con salario, con intereses, tuvieran acceso a préstamos con intereses bajos, que pudiesen iniciar sus propios proyectos económicos. Le dio bastante formalidad y fortaleza al tema de las microempresas o las MIPYMES, como aquí se le llama. Creó lo que llamó visitas sorpresas para
para empezar a fortalecer las organizaciones campesinas que tenían algún tipo de producción agrícola, hacerle préstamos a esa persona, crear lo que se llamaron las guarderías infantiles aquí para que las madres que trabajaban pudiesen tener un espacio donde dejar sus hijos sin tener que pagar por eso, sino que más bien el Estado era quien se hacía cargo de eso. Crear unos centros de atención a la discapacidad que aquí fueron creados, conocidos como CAI, para la gente sobre todo empobrecida que tenían algún hijo con algún tipo de discapacidad en el orden que fuera, pudiesen ser llevados a esos lugares. Allí tenían todas las atenciones. Sí, Danilo vino con un gobierno de una base social muy grande. Pero en el año 2020 se produjo una crisis en la que se dividió el Partido de la Liberación Dominicana. Leonel Fernández y Danilo Medina rompieron relaciones políticas y eso conllevó a que se generara una crisis en ese partido que dio al traste con que subiera al gobierno el presidente Luis Abinader. Luis Abinader vino con un modelo de gobierno no tanto con esa base social que tenía Danilo, sino más bien con más inclinación hacia el tema de darle facilidades al mundo empresarial, por entender que por la vía de conseguir el desarrollo de la gente era por la vía en que se genera empleo, que tienen acceso a empleo. Entonces por esa vía hizo que desarrollara más inclinación hacia el mundo empresarial como manera de crear riqueza y desarrollo en el país. Y hasta el momento ese ha sido más como el modelo de Luis Abinader. Por ejemplo, en el 86 vuelve Balaguer, dura 10 años, pero ya luego vamos a tener a un Leonel Fernández, vamos a tener a un Hipólito Mejía, vamos a tener a un Leonel Fernández de nuevo, a un Danilo Medina, y terminaríamos entonces con un Luis Abinader que lo tenemos en la actualidad. En sentidos generales, la historia dominicana es muy amplia, es una historia muy accidentada, en donde el escenario internacional conecta de manera directa, en donde diferentes países europeos, países americanos también conectan con nuestra historia, ¿no? Mirar ese siglo XVI puntualmente con los europeos, siglo XVII, siglo XVIII, un siglo XIX en donde ya los Estados Unidos toman un papel protagónico, no solo en República Dominicana, sino todo en América Latina, y se va a ver más marcado en esas primeras décadas del siglo XX, esa diplomacia del dólar y una serie de ocupaciones, intervenciones que se van a dar a partir de la guerra hispano-cubano-estadounidense. Se da en Cuba, se da en Puerto Rico, pero también se va a dar en Panamá, se va a dar en República Dominicana, se va a dar en Haití, se va a dar en Nicaragua, ¿no? Y así podemos mencionar una gran cantidad de, diríamos, momentos en donde la República Dominicana se ha visto en conflicto, se ha visto accidentada. Por un lado, por diferentes ideales políticos, como ideas promovidas por ese conservadurismo que ha sido el que ha gobernado más la historia dominicana, la historia política dominicana. Siempre recordar que de la vida republicana solamente hemos tenido unos pocos presidentes, y estos presidentes entonces han durado muy poco, valga la redundancia. Gregorio Luperón, que dura un año, un Ulises Francisco Espaillat, que dura aproximadamente 7 meses, un Juan Bosch, que dura 7 meses en el poder, y son los puramente liberales que podríamos no ponerlo en contrapeso ante la administración casi total del conservadurismo político dominicano. Mirar la historia dominicana desde ese sentido, repito, una historia muy convulsa, una historia en conflicto.